empresa, aprovechamos cualquier oportunidad para apoyar nuestra empresa. Entonces, vais a permitirme que dedique un primer minuto, solo un minuto, a anunciaros que acaba de salir el número siguiente, que es el 39, de la revista aragonesa de teología. Es un número muy interesante. Es un número que nos habla del Human Enablement. ¿Qué será eso? Pues toda la problemática que es la aplicación del mundo de las ciencias al desarrollo humano. ¿Qué se entiende por eso? Pues todo lo que de alguna manera estamos aquí estos días tratando. El desarrollo entendido en sentido materialista, el desarrollo en sentido económico o el desarrollo en sentido humano integral. Pues a eso se refiere el primer artículo que nos presenta un profesor que es el profesor de filosofía de la ciencia y de la naturaleza en la Universidad Gregoriana de Roma, y que el 10 de abril vendrá precisamente aquí a Zaragoza a dar una conferencia. Tenemos también algún otro artículo, como la parroquia en el misterio de cómo Dios uno y trino ama el mundo, de nuestro director Ernesto Brotons. Otro en torno a la problemática tan actual en el debate español político sobre el perdón. Otro sobre la personalización de la fe, los previos, diría Lola Ross. Ha participado en la redacción de este artículo. Y por último, uno muy bonito sobre el instinto teológico de la música, y cómo en el arte siempre hay subyacente un sentido de la trascendencia. Entonces esos artículos los tenéis en este último número de la revista aragonesa de teología, número 39, que es muy interesante. Os la recomiendo como adquisición única, pero también sobre todo como suscripción. Luego me vais a permitir que en un ámbito académico, tan académico como este, y con el permiso de don Manuel, pues yo en lugar de hablar en términos académicos, hable más bien en términos plásticos. No quiero que se confundan con lo chabacano, pero querría acercarme un poquitín a vosotros en un lenguaje eso, menos académico, menos conceptual, más, no sé si imaginativo, pero al menos plástico. ¿Y qué os quiero decir? Lo primero, que hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de un filósofo muy entrañable, que es Eugenio Trías. Es el filósofo del límite. Y hoy ha salido aquí el tema de la finitud. Y la finitud como experiencia nuestra humana. Y nos han dicho que quizá es un aspecto un tanto negativo, que cuando nos pensamos como personas, como seres humanos, nos pensamos desde lo limitado que somos y desde la experiencia del mal, que convendría también pensarnos desde la experiencia de vocación hacia. Pero, como la finitud es una experiencia que nos acompaña continuamente, pues él nos pensó desde ahí. Pero nos invitó a asomarnos al límite, porque ahí en el límite, además de descubrirnos nosotros, es donde también tenemos experiencia de lo que puede haber más allá de la frontera. Y somos seres invitados como los habitantes de Canfranc, que siempre parece que están invitados un poco a ir un poquitín más allá del Sompor, a visitar los pueblos vecinos, a ir a comer, a pasar el día, a comprar, a ver qué ocurre, a ver cómo está el tiempo, a ver cómo, pues también. Nosotros siempre estamos invitados desde la experiencia del límite a intentar ver qué es lo que puede ocurrir más allá de nosotros mismos. Y ahí es precisamente donde encontramos las respuestas. Yo por eso quería traer a colación en la memoria, el recuerdo de Eugenio Trías. Y luego yo quería también presentaros a Juan Arana, que es el que nos va a hablar hoy de este mundo nuevo de la ciencia que se asoma al mundo del cerebro. Y el mundo de la ciencia siempre ha sido para nosotros un mundo complicado, porque nos ha sacado de nuestras casillas y nos ha supuesto siempre un reto que afortunadamente nos ha hecho avanzar. Los primeros capítulos del Génesis están redactados ya en esa clave. El dualismo, en términos culturales, planteaba un reto a una fe
que se pensaba en términos culturales, pero que no terminaba de adecuarse a lo que el dualismo le decía. Y frente a un mundo cultural que nos habla de dioses distintos y de orígenes distintos del bien y del mal, y que divide al mundo en términos duales, ahí tuvo la fe que hacer un gran esfuerzo de reflexión sobre sí misma, de pensarse de otra manera y de pensar que Dios es uno y es el origen de todo y que toda la realidad es buena. Pero seguimos ahí durante muchos siglos pensando en esa cultura hasta que otros retos también venidos del mundo científico nos fueron sacando de nuestras casillas. Entonces nuestro geocentrismo y nuestro antropocentrismo tuvo que repensarse mucho a partir del heliocentrismo y nos han quedado ecos. Ahí queda todavía nuestra cultura en el fondo Galileo, con sus resonancias, con sus retos, con sus desafíos que muchos todavía no han superado y para los que todavía es un gran problema y un gran interrogante que les aleja precisamente de un sentido de fe. Pero después de él han venido otros muchos. Precisamente aquella experiencia del heliocentrismo nos hizo crecer en nuestro conocimiento sobre la revelación, sobre la Sagrada Escritura, y pensar en todo eso de una manera distinta. Y luego vino Darwin y nos planteó otro reto muy grave. Y vino Mendel con sus leyes, y vinieron los que redescubrieron a Mendel y nos plantearon todo lo que es el mundo de la genética, con sus determinismos. Y ahí tuvimos que repensarnos de nuevo y repensar la libertad humana. Y vino el mundo de la física y nos abrió unos horizontes inmensos que nos rompió los esquemas. Y hemos tenido que repensarnos. Y es curioso como la física, al plantear cosas nuevas y horizontes nuevos, se abre también ella a un sentido de admiración, incluso religioso. En estos momentos hay un reto nuevo, que es el mundo del cerebro. Y eso es lo que llamamos el mundo de las neurociencias. Este fin de semana yo he estado en Madrid, precisamente en unas jornadas sobre esto. Y veíamos cómo eso nos abre un horizonte que nos plantea preguntas, interrogantes. Y hay que repensar la ética como neuroética, y la política incluso como neuropolítica, y la economía y todo. Y también la teología es una neuroteología. Es decir, que también tiene que atender a todo eso. Pues abriéndonos a esos mundos nuevos que nos ponen en crisis, pero que nos hacen profundizar mucho más en lo que realmente podemos pensar sobre Dios y sobre nuestra fe, pues por eso le hemos pedido a Juan Arana que viniera a hablarnos de este mundo nuevo, para que lo pensemos y para que lo incorporemos, no solo a nuestros esquemas culturales, sino también a nuestros esquemas pastorales. Y Juan Arana nos viene desde Sevilla y es profesor de filosofía de la naturaleza, que es lo mismo que pensar de la ciencia. Y habéis oído esta mañana como la palabra naturaleza y naturalismo tienen resonancias tan distintas según las pronunciemos nosotros en un ámbito o según las pronuncien otros desde otro ámbito que es el mundo de la ciencia. ¿No? Y cómo eso nos plantea, en un mismo término, nos plantea situaciones, referencias completamente distintas. Pues a todo eso nos va a asomar él. Ayer mismo el Heraldo de Aragón nos traía a colación un tema que es el de la neurojusticia, porque también a través de los nuevos métodos de introspección en el mundo cerebral pretenden descubrir si alguien acusado de algo efectivamente está engañando o no en las preguntas que se le hacen. Entonces ese mundo nos abre a muchos interrogantes, pero nos abre también a la humildad de intentar redescubrir y replantear nuestro propio yo, que ante el misterio de Dios, pues con humildad, con sencillez, tiene necesidad de interrogarse continuamente. A Juan Arana pues le agradecemos mucho que desde Sevilla haya querido venir a acompañarnos y a darnos un poco de luz
sobre estos temas tan apasionantes. Él tiene mucha historia de esto. No os voy a decir todo el mundo de sus obras, podéis consultarlo en internet, en ese mundo que todo el mundo está ahí retratado, pero efectivamente es un hombre de una gran competencia y de una gran sensibilidad religiosa y teológica. Por eso hemos querido que estuviera aquí, por eso Juan, te damos las gracias. No porque no me haya cabido en la diapositiva, sino porque me di cuenta que el tiempo no iba a dar para tanto, y además la conferencia de esta mañana del profesor Amengual ya tocó algunos puntos sensibles de lo que tendría que ver con el desafío de la neurociencia, y eso me decidió aligerar un poquito más lo mismo, ¿no? Por cierto, que de la intervención del profesor Amengual de esta mañana yo quisiera retener dos aspectos, ¿no? Dos comentarios que ha hecho. Lo primero, una cosa que me ha sorprendido, pero que, empezando un poco, creo que tiene cierta razón, y es que hoy en día la ciencia, o digamos la imagen que a nivel de la calle se tiene de la ciencia, es un poco como la suministradora de convicciones más o menos indiscutibles o de cosas que se aceptan sin más ni más, ¿no? Y que en ese sentido sacan hoy en día, especialmente los jóvenes, de esa especie de imagen popular de la ciencia, pues más verdades, entre comillas, que de la literatura, que podría ser un poco una fuente más usual hace unos años, y no digamos que de la filosofía, y desgraciadamente también que de la religión, ¿no? En ese sentido, cualquiera que quiera estar en diálogo con el mundo contemporáneo y sobre todo con el mundo que nos viene por delante, tiene que saber un poco qué es lo que dice la ciencia y cuál es la conexión que existe entre la ciencia real y la ciencia que se divulga, ¿no? Esa es la otra cuestión que el profesor Amengual también ha comentado, ¿no? Una cosa es la ciencia que realmente hacen los científicos, incluso la ciencia que se piensa que realmente se la toma en serio, y otra cosa es lo que se vende como científico, ¿no? El género de la divulgación cultural científica tiene una inmensa repercusión, y yo creo que ahí deja bastante que desear, particularmente en este país. Permítanme que les cuente una pequeña anécdota, ¿no? Ahora mismo estoy recordando que estuve el sábado pasado en la jubilación de un amigo mío que empezó su intervención diciendo: antes de leer mi discurso, permítanme ustedes que les dirija unas palabras, ¿no? Bueno, pues estoy yo haciendo un poco lo mismo, ¿no? Estoy tratando de dirigirles unas palabras para ver si de alguna manera pongo el toro en suerte, ¿no? Me llamaron de la COPE hace como 2 o 3 años ya, diciendo que estaban trayendo en aquel momento un programa sobre el último libro de Punset y que a ver si quería intervenir, no sé de qué manera llegaron a mí. Dije que de acuerdo, mientras yo estaba, bueno, escuché que ya el programa está en marcha, ¿no? Entonces ya me chocó un poco que lo que estaban haciendo allí el locutor era remedar a Punset, ¿no? Ese tono medio gangoso, medio catalán que tiene de hablar. Y ya me pareció que aquello no era demasiado serio, ¿no? Ya de repente me metieron en la antena y me preguntaron qué me había parecido, si había leído, lo cual ya me parece un detalle, ¿no? Porque en este país muchas veces opinamos sobre lo que no hemos conocido, ¿no? Si había leído el último libro que había publicado, le dije que sí, y si me había gustado, y yo le dije, no, no me ha gustado. Se quedó un poco sorprendido y me dijo, ¿y por qué no me ha gustado? Le digo, bueno, pues porque creo que tiene una gran cantidad de errores científicos, cosa que no me explico. Y por otra parte, él defiende una concepción del mundo, o digamos, vende unos contenidos filosóficos como algo que se deduce directamente de la ciencia, y yo creo que no se deduce directamente de la ciencia la imagen del mundo que él propaga. Bueno, y rápidamente me contaron y siguieron pues haciendo imitaciones de conceptos que les parecía mucho más interesante, supongo, que para retener a el público que escuchaba aquella emisora, ¿no? Después, con una tía mía, que es una persona completamente beata, también me dijo, pero te has metido con Punset, pero hombre, es el señor tan simpático. Y digo, bueno, sí, será simpaticísimo y además será agradabilísimo, pero realmente lo que defiende es una visión del mundo absolutamente incompatible con el cristianismo que tú profesas. Bueno, me dijo, ¿qué importancia tiene eso, no? Es decir, estamos acostumbrados a pensar que eso realmente no es importante. Y estuve a punto de decirle, lo que pasa que no lo dije. Sí, por eso tú tienes 7 hijos y ninguno de ellos va a misa, ¿no? No has sido capaz de transmitir tu fe a tus hijos, a lo mejor porque consideras que estas cosas no tienen ninguna importancia. No quería ponerme tan serio, pero en el fondo lo pienso, ¿no?
Entonces yo creo que algo un poco de una separación de la cultura real y en ese sentido bueno, yo diría que el mundo de la divulgación científica en Estados Unidos o en Inglaterra, que son probablemente los mejores países donde este género se cultiva, está repartido al 50% o quizás 60 al 40% entre personas que tienen una visión trascendente, abierta, humanista de la existencia y personas que tienen una concepción naturalista, es decir, materialista de la vida. Mientras que lo que llega a este país, la proporción no es esa, es más bien 90-10%. Y bastante de eso tiene que los editores obviamente prefieren ese tipo de orientación, pero los lectores también que la compran también. Es decir, las buenas almas no se dedican mucho a estos temas porque les parece que no son tan interesantes para su fe. Yo particularmente pienso que están equivocados, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí que ya paso a lo que, según mi amigo decía, leer mi discurso, ¿no? Y lo voy a leer porque realmente si no va a ser imposible que me atenga al tiempo que nunca es excesivo, ¿no? El asunto es este, ¿no? El desafío de la inteligencia artificial, obviamente, ¿desafío a qué? Pues desafío a una concepción del hombre, no ya vamos a hablar de Dios, del hombre, que sea compatible, en la medida en que podemos distinguirlo, con la imagen que tiene del propio hombre un creyente de la religión cristiana, para dar más datos y poner los pies más en el suelo. Bueno, pues efectivamente el asunto es concreto, pero importante, ¿no? Porque consiste en la presunta inteligencia de las máquinas, tanto de las que han sido creadas por el hombre como de las que cabría decir que han surgido solas. Hay una disciplina que se ocupa específicamente de este tema, y esa disciplina es la inteligencia artificial, uno de los ámbitos del conocimiento que más ha crecido en los últimos tiempos. Se trata además de una rama de la investigación que incide de un modo directo y eficaz en la imagen que los seres humanos tenemos de nosotros mismos. Creo, por consiguiente, que el asunto debe ser considerado con detenimiento. Antes de empezar, haré una obligada advertencia. Yo no soy especialista en inteligencia artificial, de modo que si este fuera el único asunto a tratar, en modo alguno estaría cualificado para hacerlo. Otra cosa parecida habría que decir en lo que respecta al concepto o imagen del hombre. Por tanto, me veo un poco en la obligación de justificar mi presencia aquí en estos momentos, puesto que no soy especialista ni en inteligencia artificial ni en antropología filosófica. Ocurre que los que son expertos en el concepto de hombre no suelen serlo en inteligencia artificial. Y los expertos en inteligencia artificial tienen un concepto del hombre que resulta como mínimo discutible. No hay mal que por bien no venga, de manera que gracias a este curioso divorcio, todos los que no somos especialistas en uno u otro campo, podemos sentirnos motivados a reflexionar y decir algo al respecto. Voy a plantear solamente mi propia versión del conflicto, pero trataré de hacer una exposición que no sea partidista. Por tanto, expresaré las convicciones que profeso, pero intentando hacer justicia a las personas y a los autores que mantienen una opinión opuesta a la mía, para que de este modo todos ustedes tengan elementos de juicio a la hora de encontrar su propia respuesta. Empezaré por decir que me considero humanista y afirmo que el hombre no es una máquina. Doy por supuesto que todos conocemos lo que es un ser humano, por lo menos de una manera aproximativa, y aunque desconozcamos sus entrañas. También presupongo que sabemos en líneas generales qué es una máquina. Dicho esto, hay que reconocer que esta tesis, ampliamente compartida por el hombre de la calle, el hombre no es una máquina, choca sin embargo de un modo bastante frontal con lo que escriben la mayoría de los autores y de los teóricos de la inteligencia artificial, los cuales en general y salvando algunos matices se inclinan a sostener que el hombre es fundamentalmente una máquina y su mente también. Digamos que esta actitud de los representantes de la inteligencia artificial, a la que podríamos llamar antihumanista o materialista, que sería más o menos similar en este contexto, despierta el rechazo más o menos indignado de bastantes filósofos, teólogos, artistas y políticos, muchos de los cuales suelen considerar que los adelantados de la inteligencia artificial constituyen un grupo poco solvente de ingenieros enloquecidos.
Los que por su profesión tratan más con los hombres que con las máquinas tienden a pensar que la palabra ingeniero viene del ingenio y que las personas que se dedican a ello se plantean temas muy concretos y tratan de resolver cuestiones muy particulares, por lo que carecen de autoridad sobre lo que está más allá de sus entendederas. A su juicio, estos autores tienden con facilidad a efectuar un osado salto a la totalidad, extrapolando sus conquistas, éxitos y conclusiones para proyectarlos hacia una imagen global del hombre que deja mucho que desear. Insisto, esto es lo que piensan en general los humanistas. Pero pasamos directamente a tratar de debatir esta cuestión, lo que podríamos denominar, el primer punto que quisiera abordar, el hombre y su permanente búsqueda de apoyos externos. Los biólogos explican que como especie nos distinguimos por ser particularmente torpes y vulnerables. Digamos que en principio estamos mal preparados para la lucha de todos contra todos que, según la teoría de la evolución, representa el reto fundamental que ha de afrontar día a día cualquier viviente. Los otros habitantes del planeta no están tan desasistidos por la naturaleza. Los tiburones tienen dientes, los elefantes trompa, los monos habilidad sin igual para coordinar movimientos. El hombre, en cambio, carece de cualquier rasgo destacado, al menos en el plano corpóreo. Como contrapartida, posee inteligencia. Esta característica explica la constante búsqueda de instrumentos que de alguna manera compensen y remedien la falta de especificidad del cuerpo humano. En este sentido, el palo es una prótesis para remediar la debilidad de nuestros brazos. A su vez, la rueda sería un modo algo más sofisticado de compensar la lentitud de nuestras piernas y así sucesivamente. Todas estas muletas, palos, ruedas, lanzas, martillos, lavadoras, etc., se refieren en primera instancia a aspectos somáticos. Tienen que ver con las deficiencias de nuestro organismo desde el punto de vista estrictamente físico. Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí. Muy pronto descubrió el hombre que también su inteligencia, esa cualidad que en él se daba de un modo tan destacado y sin parangón con las otras especies, presentaba también ciertas debilidades en cuanto se la consideraba de un modo intrínseco más que comparativo. No obstante, al igual que en el caso de las manos o de las piernas, también era posible corregir esta insuficiencia mediante prótesis adecuadas. Una de las más destacadas fue, por supuesto, la escritura, un modo de remediar las lagunas de la memoria y hasta cierto punto de suplantarla. Hay un texto interesante del filósofo Platón, lo tienen ahí pero no lo voy a leer, en el que un viejo sacerdote egipcio condena la invención de la escritura y sostiene que es algo terrible, porque conducirá al hombre hacia su ruina. Antes de contar con ella, viene a decir, todos dependían de la memoria para recordar los datos e informaciones necesarios en cada momento, pero al disponer de soportes como el papiro o el pergamino para materializar en ellos la memoria, acabaremos, venía a pronosticar, por enajenarla. Volveremos nuestros espíritus perezosos e incapaces de retener las informaciones más elementales e imprescindibles. No cabe duda de que esta crítica tiene alguna base, ya que en la actualidad las personas, gracias o por culpa de los libros, CDs, DVDs, pendrives y discos duros fijos o portátiles, son mucho más desmemoriadas que las que vivieron en culturas desconocedoras del alfabeto, cuyos saberes tienen que encontrar asiento exclusivo, o tuvieron que encontrar asiento exclusivo en las mentes de sus integrantes. En este sentido, parece que sus cerebros tenían una funcionalidad mayor, aunque por supuesto es indudable que ello no ha sido tan negativo como temía el personaje recogido por Platón, y del que ya habríamos perdido cualquier noticia de no haber fijado por escrito sus opiniones, sin mencionar muchas otras cosas que las culturas prehistóricas carecen. Por otra parte, la escritura o la invención de la escritura no fue ni mucho menos el último, sino que dio lugar a una larga lista de dispositivos sustitutivos de funciones mentales. El ábaco constituye un ejemplo relevante. Como es sabido, consiste en una serie de cuerdas o varillas ensambladas dentro de un marco y que llevan ensartadas piedras y semillas, de ahí lo de cálculo, ¿no? Se hace con piedras de alguna manera.
un modo de razonar con piedras, fácilmente desplazables de un lado a otro con los dedos, de forma que al hacerlo se realizan con mayor rapidez y precisión las operaciones aritméticas básicas, como sumar y restar. Se trata de un instrumento que coadyuva la capacidad de nuestra mente de procesar un tipo particular de información, algo que en sentido amplio tiene que ver con la inteligencia. Los ábacos se fueron complicando con el tiempo, convirtiéndose en máquinas de hacer cálculos más complejos. Pascal y Leibniz, además de eximios filósofos, fueron destacados diseñadores de este tipo de artilugios. El segundo de ellos, Leibniz, construyó varios modelos con ventanitas donde aparecían los números y capacidad para realizar igualmente multiplicaciones y divisiones. Este tipo de mecanismos prosperó hasta hacerse de uso corriente antes de que llegara la época electrónica. Cuando yo era niño, mi padre me regaló un aparato muy sencillo, de marca exacta, no es el que aparece en la figura, pero prácticamente es calcado, consistente en una serie de pequeñas varillas ranuradas que se desplazaban con ayuda de un pequeño punzón. Era, y es capaz, todavía la tengo, de sumar y restar números de hasta 8 dígitos, porque el aparatejo sigue funcionando en el día de la fecha, mientras que las numerosas calculadoras electrónicas que después se han ido adquiriendo tuvieron que ser desechadas cuando sus baterías desfallecieron o sufrieron misteriosas averías que nadie fue capaz de diagnosticar. Dentro de la saga de aparatos mecánicos de calcular, los más complicados fueron diseñados por el inglés Babbage y eran máquinas que podían hacer muchas cosas más, como extraer raíces e incluso efectuar operaciones de cálculo infinitesimal. Sin embargo, los más sofisticados aparatos proyectados por este sabio nunca llegaron a funcionar, porque contenían tantas bielas y engranajes que los dientes de unos no acababan de encajar con toda exactitud en los de otros. Debido a ello, el ingenio se atascaba y no había forma de terminar el cálculo. Es casi una metáfora de la Torre de Babel. En vez de la confusión de las lenguas, lo que se produjo fue el encastillamiento de los resortes. Con ruedas dentadas se quería emular los más complejos raciocinios que es posible efectuar con los números, y aunque se llegó bastante lejos, parece que el proceso encontró un límite natural. Habría que conseguir piezas indeformables, cortadas con precisión absoluta y capaces de girar sin ningún rozamiento para poder efectuar analogías mecánicas de procesos mentales realmente complicados. Un defensor a ultranza de la irreductibilidad de la inteligencia humana a la materia seguramente encontrará en esta historia motivo de regocijo, pero deberá trabajar un poquito más antes de lanzar las campanas al vuelo, porque la parte más importante del desafío está aún por llegar, o estaba aún por llegar. El motivo es que se pensó que el secreto de la inteligencia podría depender de la aptitud para sacar consecuencias a partir de unas premisas dadas. La ciencia que se ocupa de estudiar dicha capacidad de sacar consecuencias de unas determinadas premisas es la lógica. Y desde Aristóteles sabemos que es posible reconducir esta ciencia a la aplicación exacta de unas cuantas reglas fijas. Todo lo que está sometido a normas invariables puede ser en principio reproducido por una máquina. Pero esta vez se pensó que una máquina con una consistencia más ideal que real. Después de todo, la derrota de Babbage habría sido una victoria pírrica para sus adversarios, ya que ¿qué más da lo imposible que sea reproducir mecánicamente la inteligencia de hecho si puede hacerse de derecho? Trasladando el campo de batalla de la mecánica a la lógica, el resultado del combate sería tal vez muy otro, ya que se habría la perspectiva de concebir, más allá de las limitaciones de la tecnología, algo así como máquinas de pensar en general, máquinas universales de pensar. Esta idea también conoce antecedentes. Un pensador de la Baja Edad Media, Raimundo Lulio, ideó una especie de máquina formada por sucesivas ruedas donde aparecían distintos conceptos. Moviendo las ruedas, se iban produciendo agrupamientos conceptuales aleatorios que acabarían agotando, por decirlo así, la combinatoria del pensar. La propuesta era un tanto simplista y se parecía más a una ruleta para sortear pensamientos que a una máquina realmente pensante. Más tarde, Leibniz
potenció el procedimiento hasta convertirlo en algo que denominaba característica universal, la cual comprendería desde el alfabeto de todos los pensamientos humanos hasta los más complejos entrelazamientos de ellos, que darían lugar a sublimes especulaciones y no menos recónditas ciencias. Parémonos un momento a discutir este punto. Lo que aquí subyace es la concepción combinatoria del pensamiento y de la inteligencia. Decir que ésta se reduce a combinar con buena fortuna una serie discreta de elementos fijos es algo tan trivial como asegurar que cualquier composición literaria, por ejemplo el Quijote, se resuelve en último término en ordenar en cierto modo las 28 letras del alfabeto, o que todas las melodías que se pueden expresar si desparramamos unos pocos signos en el pentagrama. No soy experto en música y tampoco puedo asegurar esto último, pero a la vista de lo que han dado de sí los experimentos con sistemas de notación musicales alternativos, da la impresión de que no hemos perdido gran cosa. Si alguna vez tuviera la posibilidad de escribir todas las posibles combinaciones de letras, habría dado por ese mismo procedimiento con todas las obras maestras de la literatura, en todos los idiomas posibles. Obviamente junto con un sinfín de aproximaciones, así como todo lo mediocre, lo malo y lo malísimo, sin olvidar innumerables acumulaciones incoherentes de signos. Mucho se habla del reduccionismo de lo cualitativo a lo cuantitativo, como si todas las cantidades fuesen iguales. Pensemos que el número estimado de átomos que hay en todo el universo conocido es unos 10 elevado a 80, cantidad prodigiosa a pesar de su escueta notación. Pues bien, la suma de posibles libros en caracteres latinos de 1000 páginas de 60 líneas y 60 letras por cada línea alcanza los 30 elevado a 3.600.000, que, obvio es advertirlo incluso para los de letras, resulta inconcebiblemente mayor que el número de átomos que hay en todo el universo. De manera que el mítico escribidor capaz de realizar la hazaña tendría que irse para consumarla a otra parte que no sea el universo, con sus impresoras, sus toners y su papel reciclado. Y ello sin contemplar aún la parte sustancial del problema: cómo distinguir los libros, digamos, inteligentes de los que no lo son. Todos hemos sido alabados alguna vez por haber hecho una elección inteligente, aunque el elogio fuera sospechoso por venir de quien nos vendió el artículo adquirido. En la presente tesitura, la inteligencia misma se resuelve en elección. Jorge Luis Borges compuso la fábula titulada La Biblioteca de Babel, en la que el portento sobre el que acabo de fantasear, una biblioteca donde estén todos los libros posibles, se encontraría plasmado, y donde, por tanto, se encuentra sin ninguna duda el libro de los libros. Cito a Borges. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto a ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Hasta aquí Borges. Ahí empieza la tragedia. ¿Cómo encontrar el precioso volumen? Vidas y vidas se consumieron inútilmente intentándolo. Porque claro, la mayor parte de los libros de la biblioteca no tiene absolutamente ningún contenido inteligible. Muchos desesperaron y decidieron suicidarse arrojándose por el hueco vacío que hay en cada una de las salas de la biblioteca, tal como la presenta Borges. Pero como la biblioteca es mayor que el universo, la caída se prolongaba indefinidamente sin alcanzar nunca el suelo y morían en todo caso de hambre o de aburrimiento. Lo dicho parece poner en serios aprietos la idea de lograr una máquina inteligente, agotando las combinatorias del lenguaje y efectuando después un escrutinio exhaustivo de los resultados. De hecho, si Leibniz se embarcó en este tipo de especulaciones, fue porque él no se revelaba ante la noción de infinito, al fin y al cabo era cristiano. Noción que provocaba la estampida horrorizada de cualquier pensador menos templado. Existe, sin embargo, otro enfoque. Es decir, si así en directo parece que tampoco por aquí, o sea, ni con máquinas mecánicas, ni con estas máquinas lógicas, por decirlo así, no inteligentes, se puede revelar la inteligencia. ¿Habrá otro camino? Parece que sí, que por lo menos en principio es posible pensarlo. Turing,
un matemático y filósofo inglés de la primera mitad del siglo XX, concibió una máquina rigurosamente determinada, es decir, una máquina que se limita a cumplir al pie de la letra unas instrucciones muy sencillas, las únicas que sabe interpretar. Resulta, sin embargo, que puede llegar a resolver tareas lógicas más y más complicadas. ¿Hasta qué punto? En principio podría llegar a demostrar todo lo demostrable, todo lo susceptible de ser establecido razonablemente, a partir de cierto número de hipótesis. El artefacto que se ha dado en llamar máquina universal de Turing es en realidad una idealización que nunca se pretendió construir en serio, porque al menos uno de sus componentes tiene que ser infinito. Una cinta sin comienzo ni final, cuyas casillas pueden exhibir dos signos alternativos, o bien quedar en blanco, en fin, como quien dice 1x2, ¿no? Casi como una quiniela. La cinta funciona como fuente de información, memoria y pantalla de resultados. La parte activa de la máquina va escrutando los casilleros y modificando o no los signos escritos en ellos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, que también determinan si la máquina ha de seguir moviéndose en una u otra dirección o bien pararse dando la cuestión por resuelta. No es mucho pedir en cuanto a complicación, a pesar de lo cual, según la opinión de un destacado matemático contemporáneo, y obviamente no es el único, es una opinión representativa, cuando uno ha jugado un rato con tales cosas, se convence fácilmente de que puede construirse una máquina de este tipo para realizar cualquier operación mecánica. Resulta razonable matemáticamente definir una operación mecánica como una operación que puede ser llevada a cabo por una máquina semejante. Fin de la cita. En otras palabras, cualquier cosa que una máquina sea capaz de hacer, lo hará esta. No desde el punto de vista material, por supuesto. Por ejemplo, es inútil pedirle que vuele o que nos haga un café expreso. Pero en lo tocante a estrategia, a señalar los pasos que habría que dar incluso para volar, incluso para hacer un café expreso, llegará tan lejos como cualquier otro ingenio. Al fin y al cabo de eso se trata cuando hablamos de inteligencia, ¿no es verdad? El secreto, por supuesto, es que esta máquina es lentísima. Ninguna tarea en principio asequible la derrotará, aunque a lo mejor necesitará miles, millones de años para completarla. Se supone que el tiempo no nos importa, obviamente sí que nos importa, pero en este momento hacemos esa abstracción, y que disponemos a voluntad de kilómetros de cinta para que vaya y venga por ella hasta que se detenga satisfecha de sí misma, dejándonos su respuesta. Si el problema es mecánico, esa máquina lo resolverá. De estar apurados, optaremos por máquinas más eficientes en lo relativo a tiempo y memoria, pero desde el punto de vista lógico serán a lo sumo tan inteligentes como esta. La aportación de Turing que marcó un hito histórico, porque definió los límites dentro de los cuales se mueve la inteligencia artificial. Gracias a él, gracias a Turing, sabemos definitivamente a qué atenernos cuando pretendemos que una máquina efectúe total o parcialmente las tareas que nuestra especie atribuimos a la inteligencia. Es decir, aquí nos podemos plantear ya de un modo mucho más directo si nosotros también somos este tipo de máquinas, aunque un poco más sofisticadas en su presentación. Digámoslo de otro modo, en la medida en que se acate el modelo de Turing, no hay misterio alguno en lo relativo a las bases desde las que operan las máquinas inteligentes, de manera que si llegasen a poder emular y no digamos superar todas y cada una de nuestras habilidades, sería legítimo decir que el problema de la comprensión y explicación de la inteligencia habría quedado definitivamente resuelto. Por supuesto, estoy convencido de que no es el caso. Yo no creo que nosotros seamos una máquina de Turing ni nada que se le parezca. Pero me congratula que se haya planteado el debate sobre términos tan claros en lo que se refiere a lo que las máquinas saben hacer. Creo que una discusión para empezar a caminar tiene que plantear claramente sus bases, ¿no? Entonces le debemos a Turing el inmenso favor de habernos dicho con exactitud qué son las máquinas y qué es con lo que se pretende emular lo que nosotros hacemos. Un aspecto curioso y relevante es que Turing, secundado por Church y otros, demostró que existen problemas insolubles para sus máquinas, vale decir, para toda máquina, en el sentido de que no se detienen jamás cuando se ponen a resolverlos, lo que dicho en términos del habla popular equivale a convertir esa tarea en el cuento de nunca acabar. Otra cosa ocurre con lo que sabemos los hombres.
Ni en tiempos de Turing, ni ahora tampoco, ha conseguido nadie zanjar esta cuestión, lo que significa, en definitiva, que no estamos en condiciones de decidir con exactitud en qué consiste nuestra inteligencia, suponiendo, por otro lado, que se trate de una facultad única. Pero, bueno, algo es que quienes optan por las concepciones minimalistas de la inteligencia, como los partidarios de la inteligencia artificial fuerte, es decir, los que creen que en definitiva este es el secreto también de nuestro propio pensamiento, hayan mostrado sus armas de una manera tan nítida y las hayan situado bajo una luz tan diáfana. Para obviar la ambigüedad de la meta que pretendía alcanzar, el mismo Turing propuso un test que lleva su nombre. Si en la práctica somos incapaces de distinguir las respuestas dadas por una máquina cuyo aspecto ha sido convenientemente enmascarado de las que proporciona cualquier persona humana, es decir, si no somos capaces de distinguir la respuesta de uno y la respuesta de otro, entonces la máquina es a todos los efectos inteligente. Esto es lo que se llama habitualmente el test de Turing. Hay que decir que Turing se creía que él mismo era una máquina, y ello tuvo desastrosas consecuencias en su vida personal, en definitiva le llevaron al suicidio, ¿no? Pero esa es otra historia en la cual no voy a entrar ahora. Lo que importa ahora es confesar mi admiración por una propuesta que es pragmática y a la vez profunda, dos cualidades que no siempre van juntas. A pesar de todo, no es inmune a las objeciones esta propuesta del test de Turing. La primera es que tampoco es indefectible la unión del hombre con la inteligencia. Ni siquiera es preciso remontarse a Erasmo de Rotterdam, que como saben ustedes escribió un libro que se titula precisamente El ocio de la tontería, humana, obviamente, para advertir que lo más habitual es encontrar en el hombre, esto decía, más inteligencia. Salvo los que rematadamente son imbéciles, todos hemos exclamado de nosotros mismos, ¡qué tonto fui! ¿Qué pasa si justo entonces me estaban utilizando como término comparativo para llevar a cabo el test de Turing? La inteligencia no es compañera inseparable de nuestra especie, sino una llamita que parece encenderse aleatoriamente en nuestras cabezas. Vamos a la bombilla que se enciende. Hay que reconocer que esta circunstancia hace de nosotros gente poco seria a la hora de discutir sobre tan discutible prerrogativa como el ser inteligente, con la que muchos pretendemos además diferenciarnos de las máquinas. Por otro lado, tal como se planteó, este asunto lo dejo aquí un poco colgado, pero lo retomo un poco más adelante. Por otro lado, tal como se planteó en sus términos iniciales, el test ha sido ampliamente superado por las máquinas. Hoy en día es bastante fácil conseguir una máquina nos la hace con queso, por decirlo de alguna manera. Gracias al desarrollo de computadores electrónicos que superan ampliamente a los primeros modelos de las máquinas de Turing en lo que se refiere a velocidad de procesamiento y tiempo de acceso a la información, por no hablar del tamaño físico de la memoria. Y tienen las tres generaciones, ¿no? Primero funcionaban con válvulas electrónicas, con bombillas, por decirlo así, después con transistores y ya obviamente con circuitos integrados, que ya es la generación que actualmente estamos utilizando. Parece que si conversamos con estas máquinas a través del teclado y la pantalla, nos resulta imposible en términos estadísticos descubrir su genuina identidad, a no ser que sea una conversación realmente larga y que nosotros derrochemos sabiduría. Aquí toca nuestra especie con una nueva humillación, puesto que estos resultados, más que avalar la inteligencia de las máquinas, sugieren nuestra debilidad como jueces del contencioso. En otras palabras, las máquinas nos dan el pego con suma facilidad. Parece ser que el truco con el que se consiguió definitivamente engañar a quienes debían descubrir quién era quién consistió en desarrollar máquinas que imitaban los típicos fallos humanos. Maldición. Ahora resulta que las máquinas también son capaces de descubrir mejor que nosotros dónde están las respuestas verdaderamente humanas. Supongo que, disponiendo de la información pertinente acerca de su arquitectura y programación, no sería demasiado difícil desarrollar una rutina informática, además de detectar qué pantalla está dando las respuestas de una máquina, la cual identificará qué modelo y versión se trata. Es decir, las máquinas entre ellas se descubren mucho mejor que nosotros a ellas. Para no llegar demasiado rápidamente a la conclusión de que las verdaderamente inteligentes son ellas, he de advertir que considero que el problema está mal planteado desde el principio, lo cual no disminuye la gesta de los que, persiguiendo el espejismo, o algo que era un espejismo, obtuvieron resultados muy estimables que todos deberíamos tener en cuenta.
¿Cuál es el espejismo? Pues consiste en suponer que el pensar en general y la inteligencia en particular es algo concreto, redondo, una especie de clic que una vez obtenido no deja la menor duda sobre su consistencia. Algo así como un músculo que se flexiona o un estornudo que se desencadena. No tenemos duda si hemos estornudado o no, pues algo parecido se supone que tendría que ser la inteligencia. Pero muy al contrario, a la hora de ubicarlo para proceder a su caza y captura, se ha revelado que la mente humana y su inteligencia es más bien una especie de sombra, una presencia vaporosa que se escapa en la misma medida en que se cree haberla alcanzado. Ya sé que esto suena a mística espiritualista, de la cual yo no reniego, pero en la que tampoco deseo basar mi argumentación en este momento. Antes bien, quisiera apoyarme en hechos, y el primero de ellos es que los intentos de conseguir una genuina inteligencia artificial han conducido ante todo a un desmembramiento de la inteligencia natural, de manera que se ha llegado a pensar que más que en singular, el nombre inteligencia debería ser flexionado en plural. Sería una acumulación de inteligencias entrelazadas sin que sea nada fácil establecer entre ellas un orden, coordinación o jerarquía. Se pensó que lo indicado era ir construyendo máquinas que se reprodujeran paso a paso dichas inteligencias, dejando para más adelante la búsqueda del modo de integrarlas en algo así como una inteligencia global. Debemos remontarnos a los años 50 del siglo pasado, cuando los creadores de la inteligencia artificial decidieron que era preferible emular la inteligencia que tratar de reproducir el trabajo del cerebro. Es preferible construir una máquina algo rudimentaria que esté estructurada más o menos como el cerebro humano, o mejor olvidarnos de la dichosa glándula y con ayuda de la lógica, electricidad, electrónica e ingeniería, inventarnos aparatos que sirvan para solucionar problemas concretos. Esa fue la pregunta. Es oportuno recordar aquí que una de las más famosas definiciones de inteligencia artificial dice que sirve para llevar a cabo tareas que si las resolviese un hombre en vez de una máquina, diríamos que ese hombre es inteligente. La inteligencia artificial no es entonces algo que piense, sino algo que resuelve los problemas que en el hombre requieren inteligencia. Esto es algo que cualquier tecnólogo puede entender, porque no se trata de obtener fluidos invisibles o de crear experiencias privadas, sino de conseguir algo tangible y comprobable. Al fin y al cabo, no fue batiendo alas como los primeros aviadores consiguieron volar, sino haciendo algo diferente. En este momento conviene hacer un inciso para advertir que la revolución electrónica del siglo XX rompió el punto muerto al que había llegado la inteligencia mecánica cuando las entrañas de los relojes se hicieron demasiado complicadas. El fenómeno de que la corriente pase o se interrumpa en determinados circuitos es lo que determina la respuesta de las máquinas electrónicas y puede darse con una finura tal que la posibilidad de dar a los procesos versatilidad, rapidez y sustrato minúsculo creció durante los últimos decenios exponencialmente. Sin embargo, también en esto hay unos límites objetivos que ya no son tan lejanos, lo cual ha otorgado una importancia agónica a los saltos tecnológicos, como los que en su día supusieron las válvulas electrónicas, los transistores, los chips y en el futuro supondrá la computación cuántica. Un modo bastante desesperado de resolver la situación, pero que se está intentando con una celeridad realmente angustiosa. Volviendo a la infancia de la inteligencia artificial, hace más de medio siglo se inició, sobre todo en los Estados Unidos de América, se iniciaron varios programas de investigación que dejaban a un lado el funcionamiento del cerebro para centrarse en aparatos electrónicos y servomecanismos dotados de alguna capacidad, entre comillas, inteligente. Los resultados se hicieron esperar, pero acabaron llegando a partir de los años 70 y luego de los 80. Para abreviar la historia diré que esta evolución ha sido como una montaña rusa y que sin apenas solución de continuidad se ha pasado del optimismo más desbocado a los fracasos más desconsoladores. En lo económico ha habido periodos de intensas ganancias y etapas de total bancarrota. Las inversiones necesarias fueron efectuadas en gran parte con cargo a fondos públicos y muy particularmente a los programas de defensa. Así se gestaron proyectos rocambolescos que por lo general dieron muy poco o nada de lo que habían prometido. Bien pensado produce cierto consuelo que fuese el dinero de los militares el que se perdiese en estos ensayos.
Pero antes de frotarme las manos recordando tantos sueños perdidos, haré de nuevo ejercicio de autocrítica. Los humanistas esbozaron muchas sonrisas conmiserativas cuando presenciaron los primeros balbuceos de la inteligencia artificial. Solían pensar, ¿cómo para la gente tan loca y tan ingenua como para pensar que estos ridículos juguetes soportan la comparación con el ser humano y sus grandiosas habilidades? Sin embargo, la expresión burlona se ha ido borrando en sus rostros a lo largo de los años y las críticas han tenido que ser reformuladas una y otra vez. La situación recuerda un poco a cuando los niños desafían al que maneja la manguera de riego a que no llegas hasta aquí, y luego hasta aquí, hasta aquí. Van alejándose progresivamente y más de uno se lleva, entre tanto, un buen remojón. En este sentido, los simplistas creadores de parafernalias informáticas y biotecnológicas nos han dado algunas sorpresas. Quizá la más espectacular fue cuando una evolucionada computadora cuidadosamente programada consiguió vencer al campeón mundial de ajedrez. Desde entonces, el prestigio del juego en cuestión ha bajado varios enteros, aunque hemos de reconocer que tampoco es el pasatiempo preferido de los picapredereros en sus ratos de ocio. Antes de llegar a eso, lo primero que se intentó y consiguió fue colocar a los primeros aspirantes a máquinas inteligentes en mundos menos complicados que el real, mundos limitados, empobrecidos, donde las posibilidades de acertar o equivocarse eran limitadas. Se hacía, por ejemplo, que la pantalla del ordenador surgiese un entorno formado por bloques de diversos colores en forma de cubos, pirámides, etc., y se animaba al aparato a manipularlos de acuerdo con ciertas instrucciones, ordenándole que los apilara de tal manera y preguntándole por lo que había hecho o y por qué lo había hecho de este modo y no de otro. Una segunda estrategia consiguió en simular la comprensión, es decir, poner a punto máquinas que podían escuchar y gestionar lo que se les decía. Aparentemente dialogaban con interlocutores humanos y a veces conseguían hilar en conversaciones con aire de que por parte de la máquina había algo, por no decir alguien, detrás. Quizá uno de los casos más conocidos y recordados es el de Eliza, un programa de ordenador que simulaba distintas personalidades. La que tuvo más éxito precisamente fue la que se adaptaba a la idiosincrasia de un psiquiatra complaciente, el cual se limitaba a dar carrete a los pacientes haciéndoles preguntas basadas en las respuestas previamente recibidas, de un modo bastante simplista, por otro lado. La experiencia acumulada sirvió para confirmar que el fenómeno de la proyección no requiere una especial preparación por parte del psicoanalista, ya que los sujetos se proyectaban sobre la marcha sobre el dispositivo, es decir, lo personalizaban, aun cuando supieran que no era humano. El creador del programa ha estado bastante enfadado con esto. Voy a citarles un texto. Lo que le molestaba a Weizenbaum era que mucha gente no se enfrenta a Eliza con la actitud adecuada. Incluso totalmente conscientes de su auténtica naturaleza, siguen implicándose emocionalmente con el programa y le revelan sus íntimas miserias personales. La propia secretaria de Weizenbaum, a pesar de que había seguido sus trabajos sobre Eliza durante varios meses, llegó a pedirle que saliera de la habitación en su primera sesión de terapia con el programa. Fin de la cita. Dejando aparte detalles y anécdotas, ninguna de las dos líneas de trabajo que acabo de mencionar, la de ir por partes o la de ir más globalmente, produjo resultados importantes a largo plazo. Mucho mayor éxito proporcionó la estrategia de desarrollar lo que se ha dado en llamar sistemas expertos, que aplican un protocolo alternativo de preguntas-respuestas. La razón probable es que en este caso sí había una demanda social que satisfacer. Se daba el caso, por ejemplo, de que una empresa determinada solamente contaba con un único perito para arreglar locomotoras, que tenía que viajar constantemente por todo el país apagando fuegos. No había quien lo reemplazara y además se iba a jubilar. Entonces se encerraba a este experto con una batería de programadores a fin de convertir en recetas toda su aptitud para diagnosticar las averías de los aparatos. Así empezó a crearse este tipo de programas que conocieron un éxito arrollador y en muchos campos les han dado un protagonismo que antes estaba reservado a los especialistas en carne y hueso. Las consecuencias no siempre son gratas y para mostrárselo les pido que me permitan comentar una anécdota personal. Hace tiempo tuve un problema con un ordenador que no funcionaba bien. Lo llevé al servicio y allí me dijeron
que lo que ellos hacían se limitaba a poner en marcha un programa experto que, por decirlo así, dividía el ordenador en no sé cuántas partes y comprobaba el funcionamiento de cada una de ellas, para el caso necesario sustituir el módulo deficiente por otro. Pero resultaba que todas las partes de mi ordenador funcionaban bien y que por lo tanto mi aparato no estaba estropeado aunque no marchara en absoluto. Mi problema, por consiguiente, no tenía solución hasta que a alguien se le ocurrió que había una disfunción en la conexión entre los módulos. Y en efecto sucedía que una patilla no estaba bien encajada en su sitio. La moraleja podría ser que una vez más el hombre tuvo que ir al rescate de la máquina, aunque los fervorosos de la inteligencia artificial seguramente dirán que nada de eso, sino que el programa experto era insuficiente porque no contemplaba la interconexión entre las partes del sistema, que también a su vez se podría haber programado. Un caso parecido se dio con un sistema experto que prescribía tratamientos médicos, entre cuyas instrucciones figuraba el de la tetraciclina, un antibiótico que no se debe recetar a niños de menores de 12 años porque se corre el riesgo de que su dentadura quede manchada. Se presentó un paciente que tenía menos de 12 años, pero también una enfermedad muy particular cuyo único remedio eficaz era precisamente la tetraciclina. Resulta tentador decir entonces, una máquina lo hubiese dejado morir. En cambio, un médico se hubiese dado cuenta de que es mucho más importante salvar su vida que conseguir que tenga una dentadura resplandeciente. Se emplean historias como esta para desacreditar a la inteligencia artificial, aunque no deja de ser una falacia, porque nada nos impide mejorar el sistema experto añadiéndole la siguiente orden. Atención, si el problema es grave, administrese incluso a menores. De esta manera, los sistemas expertos han ido avanzando y ganando cada vez más terreno a sus competidores. Que yo sepa, todavía no se ha encontrado uno para dictar conferencias sobre máquinas e inteligencias, y esa es la razón de que me mantengan ustedes aquí y no a una máquina en este momento. Otra línea también de gran desarrollo es, en los últimos periodos, es el hecho de utilizar la capacidad ampliada de la memoria y de velocidad de procesamiento que mantienen los ordenadores más recientes para enriquecer exponencialmente la base de datos que sustentan estos programas. Es decir, ahora el objetivo es dotarles de sentido común. ¿Qué significa el sentido común? El sentido común implica un gran caudal de datos y conocimientos. Nosotros estamos tan habituados a ellos que pensamos que caen por su propio peso. Por ejemplo, que cuando una persona muere ya no vive más, o que la vida humana implica un periodo de tiempo ininterrumpido y si se detiene ya eso no tiene solución, o que una persona no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Cosas tan sencillas como estas hay que explicárselas a un ordenador y detallarle todas y cada una de las instrucciones, a veces niñas, que nos permiten, por decirlo así, orientarnos por la vida. Todo ello implica una enormidad de datos que hasta los años 80 estaban fuera del alcance de los ordenadores. A partir de entonces se empezaron a crear programas supermillonarios con una cantidad enorme de esfuerzo. Se les alimentaba durante años con datos, datos y más datos, hasta estar en condiciones de reaccionar absolutamente ante cualquier tipo de situaciones que pudieran plantearse. Daría lo mismo empezar por hablar de la fabricación de sillas, comentar a continuación el último partido de la selección española, sacar después a relucir lo bien que hemos comido en tal restaurante y recordar por último una faena de José Luis Manzanares en no sé qué feria taurina. No es que considere que tal sea una gran hazaña para un hombre corriente, pero sí sería una proeza que un ordenador tuviera en su memoria todos esos datos y sacase a colación en un momento oportuno de un modo que surgiese creatividad e imaginación. A partir de ahí resultaría plausible que llevase inteligentemente una conversación, reaccionase con propiedad a las ocurrencias del vecino y hasta que inventase en un momento dado sus propios chistes. Con esto casi nos situamos ya en la situación presente. Tantas veces se anunció que para el año 2000 o a lo sumo en 2010 los ordenadores habrían superado ampliamente la inteligencia humana que el público ha dejado de prestar atención a tan optimistas o pesimistas previsiones. Yo particularmente las consideraba pesimistas. Supongo que ahora la fecha oficial que se habrá desplazado a 2020, a 2030, pero en parte eso ya no se lo cree nadie y en parte es obvio que las máquinas superaron en algún aspecto a los hombres desde que se pudieron confeccionar rollos de pergamino suficientemente voluminosos como para poder escribir en ellos información equivalente a un par de cientos de páginas, o sea, si se quiere en la actualidad 20 o 40.000 bytes. ¿En qué sentido, sin embargo, la inteligencia artificial no ha conseguido igualar la inteligencia humana ni es previsible que lo haga nunca? Me parece muy incómodo discutir sobre lo que va a ocurrir en el futuro, porque como advertía Althusser en sus trágicas memorias, el porvenir dura mucho tiempo. A poco devoto que uno sea de cualquier cosa, como por ejemplo de las máquinas,
nada le impide pensar que llegarán a alcanzar las más encumbradas cimas dentro de 100.000, o si la cosa se pone realmente ardua, dentro de 10 elevado a 80, o incluso 30 elevado a 3.300.000 años, por mencionar algunas de las cifras que ya nos han salido. En lo que a mí respecta, y dado que ya cumplí los 60, largamente, todo lo que pase de un horizonte de 20 o 30 años carece por completo de aliciente. Por ello, prefiero reconducir la discusión y plantearla otra vez en términos cualitativos mejor que puramente cuantitativos, lo que no supone renunciar a la enseñanza de esta pequeña excursión por el territorio de la inteligencia artificial. La primera conclusión que quiero arriesgar es que lo que llamamos inteligencia no se reduce, pero tampoco se desliga de las dimensiones materiales, incluso maquinales del hombre. La mente y el cuerpo, o si se quiere el alma y el cuerpo, no son dos elementos que se puedan separar fácilmente mediante una línea de puntos. La inteligencia es una característica suficientemente arraigada en la naturaleza humana como para que comprometa o involucre todos los aspectos y dimensiones de este ser, tanto los materiales como las espirituales. Un cerebro bien vascularizado y unas conexiones sinápticas sanas son indispensables para que la chispa de la lucidez prenda en nuestro espíritu. En este sentido, las aportaciones de la inteligencia artificial son de primer orden, porque dibujan el mapa de aquellas zonas de la inteligencia que están casi por completo ligadas a la máquina del organismo. Digamos, aquellos aspectos o dimensiones maquinales de la inteligencia. Por decirlo de un modo más provocativo, mientras que el materialista tiene que renunciar a lo inmaterial precisamente porque no cree que exista, el espiritualista, y aquí me considero yo espiritualista, no tiene por qué prescindir de lo material, es decir, puede utilizar también la baraja del adversario, ya que, de no ser un idealista a lo Berkeley, está convencido de que lo material también existe. Debemos a Terencio la admirable consigna de nada de lo humano me es ajeno. Podríamos remedarla diciendo que para la inteligencia humana tampoco, de manera que una teoría ajustada de la inteligencia no ha de renunciar a las dimensiones corpóreas y materiales de esta facultad, ni tampoco negará que haya otras que la superan. Siempre claro está que definamos lo material de una forma tan nítida como han hecho los cultivadores de la inteligencia artificial en seguimiento de Turing. También hay quien define la materia como todo lo que existe, en cuyo caso profesar el materialismo no significa prácticamente nada, puesto que se ha hecho de la palabra materia un sinónimo de la palabra ser. O sea, el único materialismo que merece la pena discutir es que la materia es esto concreto y no cualquier cosa que pueda existir. Volvamos, sin embargo, a los que definen un concepto no equívoco de materia y promueven además una teoría materialista de la inteligencia. Para tratar de ser coherentes tendrían que presentarnos un modelo de inteligencia tan clausurado y exacto como el de las máquinas de Turing, tan determinista como su funcionamiento, tan limitado como sus horizontes. Lo inteligente vendría entonces a ser equivalente a lo computable, es decir, a lo algorítmico. Hay, sin embargo, en nuestra inteligencia aspectos no computables o no algorítmicos. Autores recientes como Roger Penrose, a la cabeza, han argumentado vigorosamente en pro de ello, de que nuestra mente, por decirlo así, no funciona algorítmicamente. Ya es demasiado tarde, obviamente, para esbozar siquiera sus razones. Trataré, en cambio, de aportar ya, para cerrar mi parlamento, un indicio directo de la esencial apertura de la inteligencia humana, que es la tesis que querría defender, el punto en el que quisiera hacerme fuerte, apelando a un memorable texto del filósofo Karl Popper. Es un poco largo, pero en fin, les prometo que ya estamos terminando. Puedo mencionar aquí que creo que en principio pueden construirse máquinas capaces de realizar cualquier tarea especificada que puedan realizar los seres humanos. El énfasis está aquí en las palabras cualquier y especificado, porque puede usarse una especificación en principio para construir una máquina. Por tanto, no estoy preparado para aceptar el desafío del mecanicista. Especifique con precisión una prueba que solamente pueda pasarla a un ser humano y que sea imposible pasarla en principio para una máquina. Si especificamos con precisión las pruebas que hay que realizar para descubrir si estamos frente a un hombre o a una máquina, siempre tendremos que hacer frente a la posibilidad de que se construya una máquina precisamente para esas especificaciones y pase así la prueba especificada. Esto, sin embargo, no significa que si nos enfrentásemos a una máquina parecida al hombre,
tuviésemos la menor dificultad de encontrar infinitud de pruebas que la máquina no fuera capaz de pasar, especialmente si conocemos su especificación, incluso si procedemos simplemente por el método de ensayo y error, aunque pocos seres humanos fallarían dichas pruebas. Hasta aquí Popper. Es un texto dictado por el simple y puro sentido común, pero también sugiere cuál es la diferencia crucial entre nuestra inteligencia y la de las máquinas. La nuestra se mueve, la suya no. Desde esta distinción estamos en condiciones de recuperar la verdad que hay tras la mística espiritualista de la que antes me desmarqué. Igual que la sombra corre siempre por detrás o por delante de nosotros, nuestra inteligencia tampoco se agota en los problemas que sabemos resolver, en las estrategias que dominamos, en las tareas que repetimos mecánicamente. Ese es el terreno de la inteligencia artificial, que de alguna manera también es nuestro, puesto que continuamente aprendemos recetas y después tratamos de aplicarlas sin fatigar el espíritu. Es mucho más cómodo seguir rutinas que abrir nuevas rutas. Pero cuando los caminos conocidos no nos llevan a donde queremos, entonces despierta la mente y apela a su genio creativo para buscar y encontrar otros nuevos y más prometedores. La inteligencia artificial es inteligencia SIDA, no porque esté enferma, sino porque ya fue. Alguien la tuvo que descubrir y convertir en protocolo normalizado. Por eso es una inteligencia que se aprende, y en nuestros aprendices ninguno están aventajados como esas criaturas de silicio en las que vamos descargando todo lo maquinal de nuestra existencia, que sin duda es mucho. Pero la inteligencia natural, sin dejar de ser algo sido, también es algo siente. Está siendo, vuelve una y otra vez sobre sí para de alguna manera superarse a sí misma, renacer de las cenizas de lo que fue y ya no es. No es extraño que la autorreferencia e infinitud constituyan rasgos letales para la inteligencia artificial, autorreferencia e infinitud, porque le abocan a trampas lógicas de las que no sabe salir o a tareas que tienen un comienzo pero no un final. Autorreferencia e infinitud constituyen, sin embargo, el terreno nutricio de la inteligencia humana, la raíz de que parece surgir literalmente de la nada. Muchas gracias. Era una pregunta sobre el tema de la inteligencia artificial visto desde el lado de la psicología. Cómo el auge de la psicología conductual, aquí en España se ha disimulado, se dice cognitivo-conductual, pero es la única que tiene predicamento en las facultades españolas, favorece de alguna manera ese espejismo de que la inteligencia artificial agotará un día las posibilidades del hombre, mientras que otras corrientes de psicología de tipo más humanista, gestal, psicología no directiva, de alguna manera abren campos que no son fácilmente algoritmizables, ¿se puede decir? Algoritmizables, sí, obviamente. Bueno, creo que muchos aquí conocerán el libro de Horgan, La mente por descubrir, que es un repaso más o menos del estado de las distintas ciencias de la mente en los albores del siglo XXI. Es un libro que se publicó en el Mercado en el año 2001 más o menos, y entonces era un panorama bastante desolador, ¿no? Una de las cosas que se preguntaba, ¿por qué a pesar de todo el psicoanálisis seguía vivo, ¿no? Cuando es obviamente que, por decirlo así, son fallos. Bueno, el problema es que no hemos encontrado todavía nada que sea definitivamente mejor, ¿no? O sea, que lo que sostiene a cada escuela psicológica, con todos los respetos a la parte que, digamos, científica que hay en todos ellos y que probablemente es importante, pero como pretensión de explicación global de la mente humana, lo que sostiene a cada una de ellas es precisamente el fracaso de los restantes, ¿no? El tu quoque, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, digamos, desde ese punto de vista, todo el que promete una explicación definitiva y global de la mente humana vive de unas expectativas que tiene que saber crear y que tiene que tener la habilidad de alguna manera, de no comprometerse en algo en el cual se pueda ver que esas promesas quedan incumplidas, porque hasta ahora se han cumplido absolutamente todas, ¿no? Y es de prever que se seguirán incumpliendo. Es decir, ¿por qué? Porque no se ha acabado de asumir un poco lo que la ciencia, por decirlo así, más madura, no voy a decir más dura,
asumido, ¿no? Y es que, bueno, hay que ser muy modestos, hay que ser muy humildes, hay que definir claramente cuáles son los objetivos que pretendo alcanzar, cuáles son los métodos que voy a emplear, cuáles son los procesos de observación, de confirmación, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente cuando ajusto de alguna manera la vida a mis auténticas posibilidades, realmente consigo éxito, ¿no? En la medida en que también en el campo de las ciencias de la mente se ha conseguido ser modesto y decir, no, yo solamente voy a explicar o tratar de remediar este problema concreto, esta enfermedad, sí que se han conseguido avances, ¿no? Pero, digamos, la tentación de dar el supremo paso, es decir, y así todo lo demás, el etcétera, es precisamente lo que ha sido la ruina, especialmente de las propuestas más audaces, como en su momento fue el psicoanálisis, después el marxismo, a lo Skinner, etcétera, etcétera. Siento que haya sido demoledor para su paciente y para su realización. Sí, sí, yo quería hacer una consulta acerca de la máquina blanda, es decir, esa especie de invento, de interacción entre lo que es la tecnología y al mismo tiempo las necesidades socioculturales, el mercado, expectativas lúdicas de sus mismos exportadores. Es decir, si la máquina no se plantea en sus posibilidades netas y puras, sino como una especie de tira y afloja que se abunda con objeto de jugar, en cierto modo, de buscar una especie de mecanismos intermedios. No sé si serían humanistas o serían realmente productivos. No sé si la pregunta la consigo formular, pero va por ahí. Su pregunta me parece que tiene muchos registros, muchos planos y probablemente yo voy a asumir los más triviales y los menos interesantes, ¿no? Pero dando una respuesta provocativa diría, bueno, lo que cada día está más claro que inteligencia en el sentido pleno y completo de la palabra, las máquinas no parece que lo puedan conseguir, pero en cambio idiotizar a los usuarios sí que ahí lo tienen bastante al alcance de la mano, ¿no? Entonces la capacidad, por decirlo así, de ciertos seres humanos que se vuelven en meros interaccionales. Y además el curioso es que, aunque sepan, o sea, el ejemplo que puse de la secretaria del que había diseñado el programa diciendo, oye, que a pesar de todo me lo creo, ¿no? O sea hay una necesidad, el mecanismo de la proyección es un mecanismo realmente no tan trivial como parece, ¿no? Es decir, nosotros en ese sentido somos un poco kantianos y humanizamos todo lo que tratamos, ¿no? Le tomamos cariño hasta nuestro cochecito, a nuestro móvil, a nuestro llavero, ¿no? Y cosas similares, ¿no? Y en cierto modo lo humanizamos, ¿no? Entonces, normalmente cosas muy sencillas, el famoso, ¿cómo se llamaba entonces? Oshoyogi, ¿no? Entonces, una especie de programita que había que darle de comer y si no se moría y todos los niños se ponían muy tristes. Bueno, pues todo eso son ejemplos, por decirlo así, que puede ser, bueno, yo diría de hasta qué punto es desbordante el espíritu humano que convierte, o sea, hasta las piedras las convierte en seres vivos. Y yo creo que bueno, una persona que está ahí, que se pega con su ojito de ordenador, al final, si observamos, pues diríamos que hay incluso bastante vida anímica ahí, ¿no? Que aunque el juego sea completamente idiota, en cierto modo está echando su corazoncito y está adornándolo con una serie de características que en el fondo, con lo cual hay una especie de interacción máquina, porque en el juego también hay muchas. ¿Qué pasa con el abuelito que siempre contaba las mismas batallas, ¿no? O con la persona que ya se ha vuelto tan rígida que no hay manera de sacarla. Eso se contaba mucho de Kant, ¿no? Kant era un hombre que se decía que cuando salían a pasear, la gente con él ponía el reloj y no era de acuerdo. Eso la verdad que sería una pequeña, digamos, broma, y es que su último secretario, Jachmann, estuvo con él los 5 últimos años cuando él ya cayó en demencia senil y después escribió sus manías de sus años seniles, ¿no? El juego en carne era así, pero no es una desgracia, ¿no? Pero muchas veces, por decirlo así, aunque el abuelo, yo he tenido a mis padres que han muerto con 90 y tantos años y al final ya eran casi como una especie de máquina, es decir, que sabías de antemano absolutamente todo lo que te iban a decir.
Pero tú sabías que eso era, por decirlo así, como los restos, como los fósiles de una vida creativa, de unos chistes que se inventaron por primera vez, de unas respuestas que fueron ingeniosas, y entonces tú revivías aquello, y aunque sabías que te lo estaba repitiendo con una computadora, pues tú veías que aquello seguía siendo humano, en cierto modo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, cuando ya mezclamos máquinas y seres humanos, entonces la cosa, en cierto modo, se rompe la baraja. Por aquí podemos seguir. Son dos preguntas. Una muy breve de algo que no he entendido. Es que ha dicho el espiritualista no tiene por qué prescindir de lo material. En algún momento he oído esta frase. Entonces yo he pensado, no tiene por qué, no puede, ¿no? Eso es un aspecto. Y luego, otra pregunta es si todo materialista reduccionista es determinista. Es decir, si todo materialista reduccionista entiende la libertad como una ficción, o hay materialistas que dejan espacio para la libertad. Bien, esto, dos preguntas, pero también tienen su retaguardia, por decirlo así. La primera creo que es más sencilla de responder, ¿no? Indudablemente sí que hay espiritualistas que niegan la materia, son los idealistas absolutos tipo Berkeley, ¿no? O sea, cualquiera que diga es expert chippy está diciendo que lo material no existe, sino que es una ficción de la mente, ¿no? Yo muchas veces cuento a mis alumnos esa historia de el Brahman que va a contar un Maharaja que todo es ilusorio, ¿no? Y que su palacio es ilusorio, sus elefantes son ilusorios, su harén es ilusorio, sus esclavos son ilusorios. El Maharaja se harta y entonces dice que le suelten una pantera que tienen ahí encadenada. El Brahman empieza a correr rápidamente perseguido por la pantera y el Maharaja dice: ¿por qué corres? Al fin y al cabo también la pantera es una ilusión. Y dice: sí, pero mi carrera también es una ilusión, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, sí que el idealista tiene por ahí una especie de recorrido, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea. Pero la idea un poco es que el espiritualista no es alguien que no es un monista, no es alguien que dice que no existe más que el espíritu, sino que existe el espíritu y existe la materia. Y que materia y espíritu interaccionan, especialmente interaccionan en el hombre. Por lo tanto, lo que en un momento fue un acto libre y irrevertible, después sí que se repitió y se convirtió en hábito, en virtud o en vicio, ¿no? Yo creo que es el ejemplo más claro de cómo se puede convertir en algo casi maquinal, porque siempre de alguna manera puede volver, ¿no? Pero cuando son unos hábitos tan arraigados que ya prácticamente el cerebro, como que sea troquelado en eso, pues ya no pidas otra respuesta que esta, ¿no? Entonces, ahí vemos como algo que fue espiritual se materializó, ¿no? Y en cierto modo, cuando Borges dice en un momento determinado que más o menos a los 60 o 70 años cada uno tiene la cara que se merece, ¿no? O sea, como que vamos construyendo nuestro propio ser al cabo del tiempo y cosas así. La segunda pregunta también tiene mucha miga, porque antes, bueno, al principio los materialistas claramente no eran deterministas. Es decir, los materialistas que primero se popularizaron, que eran los del Renacimiento, ninguno de ellos era mecanicista. Más bien eran ilozoístas, se dedicaban a la alquimia, a la magia hermética y cosas similares. O sea, era una especie de monismo de totum revolutum. Por eso el mecanicismo no fue invento de materialistas, fue invento de espiritualistas. De Descartes, de Mersenne, de Boyle, gente que eran profundos cristianos. Esta gente piensa que la materia puede hacer cualquier cosa. No, la materia puede hacer esto, movimiento, mecánica. Entonces, por eso el materialismo mecanicista es una cosa mucho más tardía, viene después de Laplace. Y es prácticamente una cosa del siglo XIX. Es decir, cuando los científicos olvidan sus orígenes cristianos, yo diría. El problema es que al final del siglo XIX empieza a ver que ese determinismo no está por ninguna parte. Es un poco el gran fallo de la mecánica estadística, toda esa historia que forman después la mecánica cuántica. Con lo cual, actualmente hay muchos materialistas que dicen que además de la determinación mecánica legal de otro tipo, está obviamente el azar. Solamente que para ellos ese azar es un azar anónimo, un azar que no se puede personalizar y que por lo tanto no puede gestionar la libertad o el espíritu. Entonces, alguien puede ser materialista y pensar en la libertad, y yo diría, puede, pero para mí no es materialista. Es decir, si pudiese uno ser materialista y admitir la existencia de la libertad y por lo tanto el merecimiento moral y por lo tanto la esperanza que pueda nuestro mundo, etcétera, etcétera, yo no tendría ningún inconveniente en ser materialista. Lo
Lo que pasa es que, claro, podemos jugar a mezclar como las ruedas aquellas de Lulio, como decir, pues una cosa que sea materialismo y tal y cual, y además lo que quiera. Podemos meter en la sopa de las letras, puede meterlo todo, ¿no? Pero si le queremos dar un sentido más o menos que concuerde con la historia y con la lógica del materialismo, la libertad creo que habría que estudiarla. Se puede poner la determinación, puede estar el azar, pero la libertad. Yo creo que quien dice libertad dice espíritu. Hola, buenas tardes. ¿Podría relacionarme un poco lo que la inteligencia artificial con la res cogitans de Descartes? Muy interesante pregunta. Vamos a ver. Hay un pasaje en el Tratado del Hombre donde Descartes dice cuál es la distancia, se plantea cuál es un poco la distinción entre la sustancia extensa y la sustancia pensante, la res extensa y la res cogitans, pero así en la práctica en concreto. O sea, qué funciones del pensamiento dependen de la sustancia pensante y qué aspectos o manifestaciones del pensamiento dependen de la resistencia. Y entonces él dice, todo lo que se puede explicar mecánicamente no es sustancia pensante. Y ahí son muchísimas las cosas, porque dice, por ejemplo, la memoria. Dice, no, la memoria depende de ciertas huellas que quedan en el cerebro. La memoria no es sustancia pensante. Las pasiones. Todo el tratado de las pasiones de Descartes es que una fibra de un nervio o de un músculo tira de tal parte del cerebro y produce una incomodidad, y eso es el dolor, o eso es la migraña, o eso es la melancolía, o eso tal, ¿no? Da explicaciones materiales absolutamente todo lo que puede dar explicaciones materiales. Dice, solamente lo que de ninguna manera se puede explicar mecánicamente, es decir, articulando movimientos de distintos cuerpos, eso es sustancia pensante. ¿Y qué es? Dice, exclusivamente aquello de lo cual el sujeto es consciente. O sea, digamos, lo que después Dennett ha llamado el teatro cartesiano. Bueno, es otra cosa distinta lo que ha llamado Dennett teatro cartesiano, ¿no? Pero en definitiva la autoconsciencia. Y por eso dice, y la autoconsciencia no implica no solamente inteligencia, sino voluntad, porque yo soy autoconsciente no solamente cuando me doy cuenta de que estoy conociendo, sino cuando me doy cuenta de que estoy queriendo. Por eso solamente lo que es autoconsciente es sustancia pensante según Descartes, mientras que todo lo demás es sustancia extensa. Lo cual me pareció, para ser del siglo XVII, me pareció de una clara evidencia que cuando después de Damasio escribe el gran error de Descartes, a mí me ha dado, no la impresión, he comprobado que él no había leído los libros de Descartes, porque realmente creo que fue un auténtico adelantado de lo que sería la neurociencia más material, que no materialista. Cuando a veces vemos un ramo de flores de plástico, decimos que tiene un sentido tan seductor que supera a la realidad, ¿no? A veces los maniquís tienen un sentido también de seducción, parece que superan también al hombre o la mujer de carne y hueso. Nosotros efectivamente sentimos una cierta seducción por lo artificial, también por la inteligencia, ¿no? Porque claro, tener la capacidad de un ordenador, tener la capacidad para poder hacer esas sumas en unas fracciones de segundo cuando a nosotros no nos gustaría tantas operaciones y tantos ratos, y con la posibilidad además de confundirnos. Entonces parece que sentimos como una cierta atracción hacia lo que artificialmente seduce. Mañana nos vamos a presentar y nos vamos a plantear de qué es el hombre imagen. Si de esas realidades artificiales que creamos o de otra realidad distinta que nos trasciende y en donde podemos encontrar un sentido de nuestra propia profundidad. El hombre imagen de Dios, mañana a las 10 de la mañana. Juan, muchas gracias por este rato tan agradable que hemos pasado contigo, que nos has hecho pensar mucho, y a todos también muchas gracias por la asistencia.